En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado, tenemos el gusto de presentar a Víctor Manuel Reyes, profesor en Ciencias de la Tierra UPEL, magíster en Educación Ambiental UPEL, doctor en Ciencias Administrativas por la UNERS, investigador en Educación y Ciencias Sociales y Ambientales, docente en la Universidad Nacional de Tumbes con su ponencia El recurso agua en el marco de la responsabilidad social empresarial y las memorias de sostenibilidad. Buenos días a todos los colegas y a todos los presentes. Mi nombre es Víctor Manuel Reyes, los saludo desde la Universidad Nacional de Tumbes, en el norte del Perú. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con la gestión del agua en el plano corporativo. Compartimos por acá. Y bueno, hoy vamos a hablar de un trabajo que se desprende, una investigación que se desprende de las áreas de investigación, las líneas de investigación que se manejan en la Universidad Nacional de Tumbe, en su escuela de posgrado, básicamente con el doctorado en ciencias ambientales. Entonces, en primer lugar, pues vamos a trabajar eh, con cómo se concibe el agua dentro de los enfoques de responsabilidad social empresarial y cómo eso se expresa en los reportes de sostenibilidad que se vienen realizando a nivel mundial. Entonces, en función de eso, eh, hay una situación de partida donde debemos destacar, no voy a ahondar en detalles que ya seguramente han trabajado los colegas. El recurso agua se ha incorporado como un objetivo del desarrollo sostenible, el número 6. A nivel mundial, eso se ha valorado y se ha incorporado, pues, este recurso dentro de la medición y los intentos de valoración de sostenibilidad. Y actualmente la responsabilidad social empresarial se vincula al desarrollo sostenible. Esto ha ido evolucionando, ha pasado de ese enfoque filantrópico, de voluntariado, centrado solamente en el aprendizaje en servicios, sobre todo en las universidades, a ser un enfoque que se incorpora transversalmente a todas las actividades que realiza una empresa, una organización pública o privada y que está enmarcado dentro de lo que se concibe como la Agenda 2030. O sea, ¿qué nos proponemos el día de hoy? Bueno, primero, explorar la presencia del recurso agua en el marco de la responsabilidad social empresarial o corporativa, como se conoce en la literatura, y las memorias de sostenibilidad, que son los reportes que están realizando las organizaciones en función de un marco de análisis que ha ido evolucionando. Y en segundo lugar, analizar de manera exploratoria, desde el punto de vista empírico, práctico, la presencia del recurso agua en iniciativas de responsabilidad social empresarial basadas en el reporte de la sostenibilidad. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Bueno, a nivel mundial, la responsabilidad social empresarial es una pauta de acción generalizada en todo el mundo. Es decir, a partir de la importancia que se le ha dado al desarrollo sostenible, pues todas las organizaciones en este momento de una u otra forma deben dar respuesta o comunicar en el marco de sus políticas de transparencia cómo se maneja la responsabilidad social. En el caso de las corporaciones a nivel mundial, pues cada vez tenemos mayores exigencias que tienen que ver con requisitos que se realizan en las organizaciones para poder participar del comercio internacional. En este momento, si estamos hablando, por ejemplo, de actividades de empresas agroproductoras, todas deben cumplir con unas normativas internacionales, con estándares de calidad en términos de sostenibilidad para poder acceder a los mercados. Así que de una u otra forma se ha generado una presión para cumplir esto. En el Ecuador, que va a ser el país que vamos a analizar, nosotros estamos en el norte del Perú, pero tenemos nuestra masa de estudiantes mayoritaria es ecuatoriana. El Ecuador, dentro de la Constitución, ha dado bastante peso a lo que es la parte ambiental y la parte social. Específicamente se han firmado convenios en términos de derechos humanos, de principios que considera la Organización Internacional del Trabajo, y también aspectos que maneja la ONU en términos de transparencia y corrupción, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, pues se han suscrito todos los
convenios a nivel internacional. Básicamente, se recoge en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, todo lo que se desprende de esto, y se le da mucha importancia a la parte de emisiones, de cambio climático y de energía, toda esa interacción entre estos elementos. Eh, ¿Cuál es el estado del arte en cuanto a esto? Bueno, en términos normativos, no tenemos una normativa específica que regule la responsabilidad social empresarial en el Ecuador. Sí se han realizado avances al respecto, pero todavía persisten muchas brechas desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la integridad ambiental. Uno de los factores que ha incidido en esto es que todavía no se tiene una normatividad que obligue, por tanto, esto depende mucho de la voluntariedad de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Entonces, eso se maneja todavía como un soft law, como un derecho blando, que depende de la disposición de cada organización a cumplir con las evaluaciones de sostenibilidad. Esto es contrario a la tesis del hard law, donde se considera que todas las organizaciones deben ser supervisadas y monitoreadas con base en una normativa específica que garantice su cumplimiento. Entonces, en el caso de la responsabilidad social y las memorias de sostenibilidad, nosotros hemos pasado por 3 generaciones. La primera generación tiene que ver con la construcción de listas de indicadores que involucran básicamente los aspectos ambientales, económicos y sociales. Ya tuvo una evolución con respecto a esa generación donde solo se realizaban diagnósticos desde el punto de vista ambiental y eso se asociaba a lo que era la integridad, pues en términos y pues, las buenas prácticas de una organización. Esta es una postura positivista que se ha discutido y que se ha superado en los actuales momentos, ¿no? En la segunda generación pasamos a ya un enfoque multicriterio donde se establecían índices para ver cómo era la sostenibilidad con base en aspectos como la parte del análisis del medio físico, la parte social y la parte económica, pero todavía era impuesto desde las empresas que realizaban las auditorías o desde dentro de las organizaciones. Por tanto, se carecía de un marco integrador que pasara por la consideración de los grupos de interés. Y eso es justamente lo que diferencia a la tercera generación, donde se negocia, ya tenemos toda una tradición de indicadores, de temas por analizar, pero se incorpora a los stakeholders o los grupos de interés y por tanto es una evaluación negociada. Es decir, donde se considera el criterio de las comunidades, de las personas que son proveedoras, de todo ese conjunto de personas del gobierno local que tienen que ver con o que hacen vida en el área de influencia de las organizaciones. Entonces, esto ya era un cambio en toda la tradición que traíamos. Entonces, los esfuerzos consisten todavía en conocer qué tan amigables son estas prácticas de las empresas con el ambiente y contamos con un amplio inventario pues, de metodologías para realizar esto, ¿no? Nosotros comenzamos a revisar o se comenzó a trabajar con una metodología que señaló, que impulsó pues, el Banco Mundial, que era el balance social, ¿no? Eso evolucionó posteriormente a metodologías mucho más detalladas, como ISO en las distintas versiones. Actualmente prevalece ISO 14001, aunque se cuenta un buen inventario dentro de este paquete. El Dow Jones, que también tiene un índice de cumplimiento ambiental en términos de sostenibilidad, y quizás la más conocida y la más empleada a nivel mundial, prácticamente monopoliza quizás un 70% de las evaluaciones, que es el Global Reporting Initiative, que es la famosa metodología GRI. Vamos a ir más adelante discriminando algunos aspectos sobre algunas de estas metodologías. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿cómo se lleva eso al plano de las organizaciones? Nosotros vamos a trabajar 2 estudios de caso. Uno tiene que ver con una empresa denominada Ecuasal, que es la empresa ubicada en el litoral ecuatoriano, cerca de la península de Santa Elena, donde vamos a ver cómo se maneja la integridad ambiental. Como vamos a hablar de agua el día de hoy, vamos a ver cómo se incorpora la evaluación y la valoración del agua dentro de esto. Entonces,
Esto que estamos presentando forma parte de los proyectos que estamos impulsando en la escuela de posgrado y donde participan estudiantes de doctorado, así como algunos otros colegas, que al final pues vamos a hacer la reseña respectiva. Entonces, esto es un estudio exploratorio, básicamente descriptivo, tocamos algunos temas, realizamos una exploración con base en la opinión de los stakeholders, en este caso pobladores en la zona de adyacencia de una laguna artificial en la zona de Pacoa, donde utilizamos una metodología que se denomina SAFA. SAFA es impulsada por la FAO y también incorpora un software. Hay que destacar acá que nosotros manejamos las metodologías, pero vamos un paso adelante. Las metodologías, todas las que señalé anteriormente, incorporando ahora a SAFA, se manifiestan o se aplican tipo listas de cotejos, donde igual lo hace ISO, donde se evalúa la presencia o ausencia de un atributo con base en un marco de temas y de indicadores. Sin embargo, nosotros estamos ampliando una valoración con respecto a esto, no tanto con SAFAS, pero sí con GRID, que lo vamos a ver en el siguiente caso. Entonces, se hacen valoraciones con base en algunas categorías, como aparecen acá, y que después se van a reflejar en lo que es un polígono de sostenibilidad. Entonces, desde el punto de vista de la ubicación de esto, estamos hablando que tiene una extensión, esta área, esta planta que estamos investigando. Esto es una de las plantas de la empresa de sal, abarca una extensión de 900 hectáreas, tiene un área de influencia en la localidad de San Pablo y Monteverde, en la parroquia Calonche, en el cantón Santa Elena, ¿no? Entonces, acá, como aparece en este mapa, pues aparece la ubicación allí justamente frente al Pacífico y al sur de la provincia de Guayas, donde se ubica la ciudad de Guayaquil, que es la más poblada del Ecuador. Entonces, esta metodología SAFA contempla, contempla cuatro grandes pasos. Primero, un mapeo que tiene que ver con la identificación de la línea de base y la selección inicial de lo que van a ser los criterios de análisis, o los temas de análisis en cuanto a esto, para posteriormente realizar una contextualización y precisar junto a los especialistas allí cuáles son las áreas que se van a abordar y cuáles son las condiciones del contexto para ingresar allí. Recuerden que todavía las evaluaciones se manejan como una especie de auditoría donde hay un evaluador externo, aunque la intención es incorporar a talento local. Una vez se conocen las condiciones de ese sistema, pues se pasa a la selección de los indicadores que se seleccionan de una lista amplia de ellos. En el caso de SAFA estamos hablando de más de 140 indicadores que hay que precisar y que deben adaptarse a las condiciones de cada empresa. No todas las empresas necesariamente o las organizaciones deben dar respuesta a todos los indicadores. Eso depende de la naturaleza de esa organización. Y por último, se hace la fase de oficina, lo que tiene que ver con los cálculos de puntuaciones, la elaboración de un informe final que permita una toma de decisiones que alimente el sistema integral de la organización. Acá a la derecha se nos presentan las cuatro grandes dimensiones que involucra SAFA: gobernanza, integridad ambiental, que es el tema que nos reúne el día de hoy, donde se incorpora dentro de los temas la parte agua, la resiliencia económica, es decir, estas son empresas privadas en sistemas capitalistas. Es decir, aquí las empresas tienen que generar beneficios porque si no, no tienen razón de ser. Y la parte del bienestar social, es decir, ya dentro de la sostenibilidad estamos claros que hay inversión, que hay riesgo y que lo ideal es avanzar hacia una economía circular, pero evidentemente tiene que haber beneficios. La idea es funcionar desde el punto de vista sostenible dentro de esquemas que garanticen beneficios para las empresas. Entonces, cuando analizamos la integridad ambiental, pues vamos al protagonista del día de hoy, que es el agua. Aquí tenemos, fíjense, dentro de los temas atmósfera, agua, tierras y suelos y materiales de energía. Cuando centramos la atención en el recurso agua, tenemos acá cinco indicadores que interesa manejar. Entonces, tenemos conservación del agua en dos aspectos: cómo se maneja el objetivo dentro del plan de gestión, las prácticas en sí mismas de conservación, los objetivos por la gestión del agua limpia y el agua potable,
y lo que tiene que ver con la contaminación que se maneja en términos de prevención y también del análisis de la calidad de las aguas residuales. Cuando nosotros vemos acá a la derecha nuestra valoración, estos colores recuerden que va desde una valoración baja, el color rojo, hasta una excelente valoración, el color verde de la parte superior. Observamos que de los 5 indicadores tenemos 3 que todavía se ubican en una fase media, es decir, el agua no se viene a ser incorporada básicamente dentro de la sostenibilidad a nivel de detalle en los últimos 4 años en el Ecuador. Por tanto, es un tema que todavía requiere mucho trabajo. ¿Dónde se ha hecho mayor énfasis? Bueno, a partir de la influencia de los convenios sobre cambio climático, el protocolo de Kioto, se presenta pues una mejor tradición de cumplimiento de indicadores. Y esto se observa en la parte de atmósfera, donde tenemos mejores valoraciones, básicamente en lo que tiene que ver con reducción de gases de efecto invernadero y con lo que tiene que ver con la mitigación y la emisión de estos al ambiente como indicador de lo que va a ser, por supuesto, la contaminación del aire. En otros aspectos tenemos un comportamiento bastante heterogéneo entre lo que tiene que ver con tierra y suelo, trabajamos con sales, hay algunos aspectos que hay que mejorar en términos de tierra, y en términos de energía es importante que las empresas sean sostenibles, es decir, que generen su propia energía. Por tanto, es un tema también donde esta empresa requiere avanzar. Cuando los otros aspectos de integridad ambiental incorporan biodiversidad y bienestar animal, fíjense que el agua no tiene la cantidad de indicadores que presenta, por ejemplo, la biodiversidad, y esto se debe a que esta empresa tiene unos programas de conservación de fauna, básicamente de aves migratorias en las lagunas artificiales que construyeron, y le han dado bastante peso y han hecho una inversión importante en biodiversidad. Entonces, biodiversidad y bienestar animal son de lo mejor valorado dentro del polígono de sostenibilidad. Esto desde el punto de vista como una metodología, pues se presenta una síntesis así como tenemos el gráfico a la derecha, donde se valoran todos los aspectos de integridad ambiental. Por supuesto, solamente estoy presentando un detalle, habría que completar todo el polígono con las demás dimensiones que nosotros presentamos al principio. En todo caso, dentro de la integridad ambiental, incluido el agua, se destacan buenas valoraciones, aunque todavía se detectan brechas sobre las cuales hay que trabajar. El segundo caso tiene que ver con una empresa que es líder en el mercado ecuatoriano, que que es el Ingenio, la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos, una empresa con más de 120 años en el mercado, con una tradición importantísima y una influencia en la zona alrededor de la zona de Guaya. Aquí nosotros tuvimos una mayor disponibilidad de datos, estamos revisando material. Eh, eh, Aquí colocamos 2012, pero realmente revisamos desde el 2010 hasta el 2019. Esta es la empresa bandera de sostenibilidad del Ecuador, la primera que logró certificaciones nacionales e internacionales. Ellos han manejado dos metodologías, una metodología que tiene que ver con el balance social, que ya había señalado, una metodología impulsada por el Banco Mundial, y la Organización Internacional del Trabajo, y la metodología GRI en su versión Essential Standard del año 2018. Entonces, aquí tuvimos desde el 2010 hasta el 2019 para esta revisión. ¿Qué hicimos? La metodología GRI solamente implica que usted con una lista de cotejo y previo a una revisión de los documentos y una presencia en campo, usted revise qué tal está si está presente o ausente el tema, el indicador. Sin embargo, nosotros avanzamos un poco más y llegamos a una medición del nivel de sostenibilidad con base en una escala ordinal, desde la ausencia hasta una sostenibilidad madura, asumiendo un esquema parecido al de la metodología SAFA, y al final estableciendo índices de responsabilidad por cada macrodimensión, en este caso económica, ambiental y la parte social, para posteriormente realizar una comparación entre lo que era la sostenibilidad manejando la metodología de balance social, cómo comenzó la organización, y después con respecto a la metodología GRI estándar, eso lo hicimos con una prueba de Wilcoxon, manejando, por supuesto, el contraste de hipótesis correspondiente. Entonces, vamos a describir esto. El balance social fue como comenzamos. Acá el balance social incorpora, es una metodología de segunda generación, donde se incorporan pues todo el conjunto
de indicadores y temas que ya hemos señalado, pero esto evolucionó en la organización. Cuando nosotros vamos a la metodología GRI, que se manejó entre el año 2016 y el 2019, es una descripción que presentamos acá, ellos manejan dos tipos de indicadores a nivel macro, unos estándares universales que tienen que ver con la contextualización de la organización en términos de gobernanza, en términos de contexto, en términos de cuáles son las condiciones sobre las cuales trabaja y funciona esa organización. Y después los estándares temáticos, que son los mismos básicamente que tenemos en ISO, que tenemos en balance social, que son los económicos, los ambientales y los sociales. Pero acá se negocia, que es lo que está GRI, es un salto con respecto, un salto evolutivo con respecto a lo que es el balance social. Entonces, acá vamos a discriminar algunos de los elementos que se han incorporado acá dentro de la metodología GRI. Vamos a ver cómo aparece el agua. Entonces, esta es una memoria, una fachada, una portada, perdón, de una memoria de sostenibilidad del año 2019, ¿no? Y este es el índice de esta memoria. Entonces se presentan todos los indicadores que fueron considerados. Es decir, no aparecen todos, simplemente los que la empresa declara estar en interés de ser auditada. Desde el punto de vista ambiental, pues aparece desde el manejo de materiales, tiene que ver con reciclado, con reutilización, pasando por energía y aparece el agua. El agua en un nivel, ahí está solamente están reportando aquí consumo de agua por cada fuente. Sin embargo, la metodología, vamos a ver más adelante, no solamente incorpora la parte del consumo. Y nuevamente aparecen elementos que ya hemos visto en metodologías anteriores, como es la biodiversidad, que todo eso estaba presente en el caso anterior, valorado con la metodología SAFA, la parte de emisión, de gases de efecto invernadero y el cumplimiento regulatorio. La parte normativa es fundamental dentro de esta metodología, porque recuerden, esto conduce a a una certificación. Y tenemos pues la parte social. Fíjense acá todo lo que tiene que ver con la serie GRI 400. Cuando veíamos las láminas anteriores, tenemos una GRI 200, tiene que ver con la parte económica, GRI 300 con la parte ambiental, es decir, los indicadores del medio físico y además cómo es la gestión de estos temas en términos de contaminación, de recuperación de los mismos y de impacto en el aire, ¿no? En la atmosférico. Y fíjense el peso que le dan a los indicadores 400, del estándar 400, es decir, de la parte social. Son empresas que deben dar respuesta a las necesidades de los stakeholders, básicamente a los trabajadores, a quienes son proveedores y a las comunidades locales. Por eso tenemos mayor cantidad de indicadores de la serie GRI 400. Entonces, esto simplemente para que ustedes tengan un paneo de cuáles son los estándares. Esto en el caso de los económicos, se considera lo que es desempeño económico. Evidentemente las valoraciones son altas, una empresa productiva, altamente eficiente en términos del costo que maneja para producción y el beneficio. En términos de infraestructura, una infraestructura de primer nivel para la producción de productos derivados de la caña de azúcar, y el enfoque fiscal, es decir, cumplimiento de las pautas fiscales y normativas. Eh, a la derecha tenemos el índice de responsabilidad en el área económica. Tenemos una valoración con base en esa escala ordinal. Aquí se hace una revisión con base en todos los investigadores, la opinión de todos los investigadores que participan y nuestra comparación que arroja diferencias significativas con base en la evaluación que se hizo para el balance social y lo que se está presentando con la metodología GRI. En el caso de la parte ambiental, fíjense que no aparece la parte agua, sí se reportan materiales, se reporta energía, biodiversidad, emisiones, residuos y cumplimiento ambiental, pero como habíamos señalado, la parte de consumo del agua y cómo se relaciona eso con la fase productiva dentro de la organización es bastante reciente, no estaba presente en esa serie histórica desde el año 2010. Sin embargo, eso no significa que no se esté trabajando al respecto, sino que es un tema que no podía ser valorado al igual que los demás, que tienen toda esa tradición. Cuando nosotros afinamos la búsqueda
sobre el agua y revisamos la metodología GRI es bien específica en términos de indicadores. Entonces nos centra básicamente el análisis del recurso agua con base a lo que tiene que ver con la extracción del recurso, con el vertido del agua y con el consumo del agua. Entonces, todos estos son indicadores específicos para los cuales usted tendría aquí para darse banquete, pues en términos de solamente el análisis del recurso agua. Lamentablemente, pues es un esquema, un formato de evaluación que es bastante reciente y donde necesitamos todavía a nivel organizacional, a nivel empresarial, hacer los reportes correspondientes. No es que no se hagan las organizaciones, sino que se carece todavía de, de las competencias técnicas y de las competencias desde el punto de vista de la creación de reportes en términos de lo que requiere la metodología GRI, que es bastante específica en algunos de estos aspectos y que discrimina aguas superficiales, de aguas subterráneas, de impactos en distintos ambientes. Entonces, sin embargo, cuando revisamos, nos fuimos a un análisis un poco más detallado a los reportes de la organización. El agua está presente en los últimos 4 años de registro. El año 2016 coincide con la implantación de esta metodología GRI, pero se centran solamente en consumo del agua, metros cúbicos por tonelada producida. Estamos hablando que están gastando 22.000, poco más, 22.600 metros cúbicos de agua por tonelada de caña producida. Cuando vamos al coeficiente de terminación, observamos pues, que es cercano a 0.6. Esto tiende a tener una pendiente positiva, es decir, se ha incrementado también porque se ha incrementado la producción de caña de azúcar. Estamos hablando de una empresa que maneja aproximadamente eh, más de 28.000 hectáreas de producción de caña de azúcar y que tiene inversiones en el área ambiental que superan el $1,500.000 solamente para cuidar la parte de cumplimiento de los estándares ambientales, $1,500.000 anuales en promedio, ¿no? Es lo que estamos más cerca de $1,600.000. Aquí a la derecha tenemos cómo ha variado la parte de residuos. Es decir, fíjense que no, en la zafra del 2017 fue la más amplia de la cual se ha reportado allí y cambian, pues algunos oscilan dependiendo de la producción algunos parámetros ambientales. En el caso del agua se ha mantenido constante a pesar de las variaciones. Fíjense que en el caso de la intensidad energética, más bien, ahora se es más eficiente. Esta línea roja, ahora tenemos un descenso, se utiliza menos energía en comparación con lo que se utilizaba en el año 2016. Entonces, el agua aparece, pero no con la misma, no se le ha dedicado el mismo esfuerzo se ha hecho para el reporte de otros indicadores ambientales. En el tema social, ya se señalaba que es donde mayor énfasis están realizando las empresas, porque tienen que ver con el cumplimiento de todos los requerimientos por parte del Estado en términos de empleo, de salud y seguridad en el trabajo, de formación permanente. Fíjense que las universidades, para hacer la comparación, estamos en una universidad pedagógica, la tradición es hacer responsabilidades sociales en términos de aprendizaje en servicio, vinculando el servicio comunitario, y que se limita solamente a la formación y enseñanza, ¿no? En el caso de las empresas privadas, de las empresas públicas que han establecido o han asumido las metodologías GRIGO de balance social o de ISO, pues la evaluación es mucho más amplia. Es decir, tenemos también que considerar esto, ¿no? Y aquí aparecen otras cosas: diversidad, igualdad de oportunidades, comunidades locales, salud y seguridad de los clientes, marketing, privacidad del cliente y cumplimiento socioeconómico en términos de leyes y normativas. Salvo en el caso de la privacidad de los clientes, se reportaron pues diferencias significativas, una evolución, mejora de indicadores utilizando la metodología GRI frente a la del balance social. En la privacidad del cliente, pues acá simplemente aceptamos la hipótesis nula de que no existían diferencias entre las dos metodologías. Cuando revisamos los índices por cada componente de sostenibilidad,
Nosotros aquí tenemos podemos sacar una sumatoria, son cerca de 90, de 90 contenidos que se agrupan en tres componentes. Aquí no estamos considerando el estándar 1, el estándar 100, perdón, de la metodología, que tiene que ver con toda la parte de contextualización y gobernanza. ¿Por qué? Porque esto varió desde el balance social hasta la metodología GRI. Tendría que hacerse un análisis específico por cada año. Sin embargo, cuando observamos los porcentajes de cumplimiento, estamos viendo que solamente se supera el 50% alcanzando un 60% en la parte social. Sin embargo, en la parte ambiental todavía tenemos una brecha con respecto al estado ideal de cerca del 50% al menos, ¿no? 51,6%. Y en la parte económica todavía no se reporta. Siempre todavía persiste el celo por exponer pues todas las cuentas de las organizaciones. Y eso es un tema que se ha tratado dentro de lo que es la transparencia organizacional. En el caso de la comparación de metodología, como ya se había señalado, hay mejores indicadores para la organización mediante el empleo de la metodología GRI. Es decir, se diferencian significativamente de los indicadores que se habían valorado con la metodología de balance social. Por lo tanto, podemos decir que esta es una empresa pues, que se ha ocupado de la mejora continua de todos los indicadores y todos los componentes, del análisis de todos los componentes y la puesta en práctica de todas las recomendaciones desde el punto de vista económico, ambiental y social. Ya para terminar, hay que señalar que el recurso agua lo vimos presente en las dos metodologías, todavía no goza pues de un reconocimiento que se exprese de la mejor manera en los reportes de sostenibilidad, pero sí está presente, ¿no? Tanto las metodologías SAFA como Balance Social y GRI, ISO, aunque no la valoramos el día de hoy, incorporan y le dan la relevancia al recurso agua. Eh, Hay uno de los aspectos que hay que mejorar, tiene que ver con la sistematización de esto, porque todavía esto se realiza de manera voluntaria. ¿Por qué Ecuasal y por qué eh, el Ingenio San Carlos reportan sostenibilidad? Bueno, porque son empresas líderes del mercado y no solamente aspiran a satisfacer la demanda del Ecuador, sino que están exportando al mercado asiático, al mercado europeo, al mercado norteamericano, y allá les exigen memorias de sostenibilidad y certificaciones por parte del Estado ecuatoriano, así como de consultoras privadas para este reporte. Nosotros hemos explorado en el Ecuador solamente 78 empresas reportan memoria de sostenibilidad. Y estamos hablando que el censo 2020 del ministerio que maneja toda esta información económica con respecto a empresas, presenta un inventario de 800.000 empresas registradas en Ecuador entre grandes empresas y lo que son las pymes. Es un Estado que, más allá pues, de las políticas que se desprende del plan del buen vivir, que tiene un carácter socialista, pues ha impulsado lo que es el desarrollo y el empresarial, el emprendimiento. ¿Quiénes reportan GRI? Básicamente las grandes empresas. ¿Quiénes reportan ISO? Básicamente las grandes empresas. Y no es que funcione GRI y es excluyente de ISO, no, simplemente los sistemas de gestión ambiental están considerando dos, tres metodologías en paralelo porque las certificaciones van de la mano de una o de otra. Entonces, sí es importante que la gobernanza sea un factor impulsor de la sostenibilidad. Es decir, nosotros podemos tener excelentes técnicos realizando las mediciones, pero si la toma de decisiones en el nivel más alto de gobernanza no está alineada con esto, pues vamos a tener problemas dentro de las organizaciones y eso se traduce en que se deja generar valor y no apunta hacia la generación de lo que son ventajas comparativas y competitivas para las organizaciones. Entonces, el recurso agua todavía debe ganar espacio dentro no de las metodologías, sino de los reportes de responsabilidad social empresarial dirigidos hacia el área de sostenibilidad. Y esto pues presenta aún brechas por cumplir. Esto es un trabajo aplicado, pues no nos quedamos solamente en el análisis físico-químico del agua o en la parte de contaminación, sino cómo esto se relaciona con la toma de decisiones, el desarrollo sostenible. Este es el enfoque actual que se está manejando a nivel mundial.
nadie está excluido de esto, las grandes empresas participan de una u otra manera manejando metodologías para los cuales para las cuales requieren de alianzas específicas, y esto es lo que se nos viene en este siglo XXI. La sostenibilidad pues se ha transformado en una necesidad para las organizaciones y marca un porcentaje bien importante de lo que va a ser su permanencia en el mercado nacional y en el mercado internacional. En Venezuela esto pues debe comenzar a analizarse. Es decir, más allá de las condiciones específicas del país, pues el mundo sigue marchando y no hay que estar alejado de esto. Ya se trabaja desde el punto de vista transdisciplinar, donde se incorporan técnicos especialistas que hacen valoraciones de los recursos, pero que tienen que vincularse también con la parte de los trabajadores sociales, con los que se encargan de la ingeniería financiera y la ingeniería económica y la ingeniería del marketing, para al final tomar las mejores decisiones al respecto. Ya para cerrar, pues esto es un trabajo, como le he señalado, a la derecha tenemos la planta de Ecuasal en Pacoa, a la izquierda los campos de cultivo de caña de azúcar. Además de este servidor, participan el doctor Víctor William Rojas Luján, actual director de la Escuela de Posgrado, encargado en sustitución del doctor Carlos Alberto de Navarrete, que es el director oficial, pero que actualmente está en carrera para el Congreso del Perú. Eh, el ingeniero y magíster Gerardo Antonio Herrera Brunet, docente de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, estudiante del doctorado, pupilo nuestro, al igual que el ingeniero Julio César González Núñez, de la Universidad Agraria del Ecuador. Participa la doctora Adriana Sequera Morales, que nos ayuda con toda la parte del trabajo social y la valoración que estamos emprendiendo también desde el punto de vista cualitativo. Es decir, es un equipo donde intentamos que cada quien aporte un granito de arena para ahondar en lo que es este tema. Por supuesto, el agua seguirá requiriendo un análisis. Esto es un proyecto que se extenderá por lo menos hasta el año 2022 y donde tendrán cabidas distintas aproximaciones a este objeto de estudio. Muchas gracias. Están los datos de contacto y todo un placer compartir con ustedes.